nos va a hablar básicamente de las interacciones y la patogenia de los microorganismos. Recordemos que ya a inicio del semestre hablábamos de que una parte importante de la microbiota es más bien comensal. Tiene más bien beneficios para nuestro organismo y tiene también beneficios desde el punto de vista de las actividades productivas. Obviamente el desarrollo de microbiota va a permitir que nosotros podamos desarrollar nuestros sistemas inmunes de manera eficiente. Tiene la particularidad de que asegura el proceso de correcta absorción de nutrientes. Recuerden que en tracto digestivo buena parte de las bacterias intestinales son capaces de metabolizar nutrientes que no podemos nosotros transformar y así permiten que al metabolizarlo los podamos absorber, como pasa con la vitamina K, por ejemplo, donde Escherichia coli es uno de los grandes transformadores de metabolitos para que la vitamina K pueda estar biodisponible y podamos absorberla. Entonces, va a haber una relevancia desde el punto de vista clínico de la interacción que tengamos con esos microorganismos, por cuanto, al ser comensales en buena medida, van a permitir que nosotros subsistamos. La evolución ha ido de la mano con que en paralelo con el desarrollo microbiano, también las distintas formas de vida más complejas han aprendido a subsistir y convivir con ellas, pero eso va de la mano también con que han ocurrido cambios en las estrategias de interacción que en algunos casos, lamentablemente, se transforman en el curso de una enfermedad. Entonces, en general, va a haber interacción positiva o negativa por parte de los microorganismos. Cuando hay interacción positiva, la tasa de crecimiento de la población va a aumentar. En cambio, cuando hay una interacción negativa, se produce una disminución de la tasa de crecimiento poblacional. Entonces, ¿cuándo predomina la interacción positiva? Cuando la densidad poblacional es baja y por lo tanto ocurren estrategias cooperativas. Por ejemplo, el comensalismo que nos permite tener bacterias que nos ayudan a subsistir. Pero cuando hay interacción negativa, va a haber competencia, especialmente cuando hay una alta densidad poblacional. Lo que pasa, por ejemplo, cuando hay múltiples colonias microbianas habitando en nuestro intestino, algunas van a intentar subsistir y por lo tanto van a tener que competir con otras. Las interacciones positivas, denominadas en lo general estrategias o interacciones cooperativas, predominan, como decíamos, cuando la interacción es más bien en base a que una densidad poblacional es baja, favorecen el uso de los sustratos disponibles, generan una supervivencia poblacional frente a condiciones adversas u hostiles y también favorecen el intercambio génico. Se caracteriza habitualmente por ocurrir durante la fase de latencia o fase lag del desarrollo microbiano y van de la mano con un concepto que vamos a establecer ahora, que es el de dosis mínima infecciosa, o sea, cuánta es la mínima cantidad de microorganismos que pueden desencadenar el daño en un proceso de infección en un paciente. Pero tenemos también las interacciones negativas, que se van a considerar como competencia en cuanto a estrategia. Van a predominar cuando hay un aumento excesivo de población. Vamos a ver que habitualmente se caracteriza por presentar un grupo de organismos de una misma población que van a utilizar los mismos sustratos y van a tener el mismo nicho ecológico, por lo tanto tienen que competir por ese sustrato y ese nicho. La acumulación de desechos o metabolitos intermediarios puede llegar a ser tan alta que ocurre un proceso de inhibición del crecimiento. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Dos cepas o especies microbianas que compitan por el mismo sustrato van a crecer a un punto tal que empiecen a generar más desechos que a utilizar sustratos. Por lo tanto, cuando generan desechos, una de las dos va a tener que disminuir. Por eso hablamos de competencia. Pensemos en lo siguiente, imagínense tener que estar solos acá en la sala, están totalmente encerrados y dejamos solamente una galleta y se quedan encerrados 3 días. Vamos a repetir por Carnivalismo. Es lo mismo que pasa en este caso. Por lo tanto, vamos a encontrarnos con que estos procesos, cuando obviamente hay muy poco sustrato, van a conllevar entonces que una de las especies microbianas tenga la necesidad entonces de buscar adaptarse más rápidamente y más eficientemente para aprovechar al máximo el escaso nivel de sustratos que va a tener. En lo general,
las interacciones que vamos a ver, ya sean cooperativas o sean de competencia, van a definir entonces el cómo se produce la interacción con el hospedador. Así vamos a ver entonces que vamos a tener interacciones positivas en el sinergismo, en el mutualismo y en el comensalismo, que son por lo tanto aquellas actividades de interacción en donde vamos a tener la posibilidad de que las dos especies que estén en este caso interactuando puedan verse beneficiadas, en particular ambas, y en algunos casos solamente una, pero sin afectar a la otra. En cambio, las interacciones negativas, como la competencia, como el amensalismo, como el parasitismo o como la depredación, siempre una especie se beneficia por sobre la otra. En la depredación, ustedes lo van a ver en el ambiente natural, cuando por ejemplo un carnívoro se alimenta de un herbívoro, cuando un herbívoro se alimenta de una planta. En el parasitismo, una especie va a introducirse al organismo de otra especie mayor y va a afectar su estado metabólico o su estado anatómico, pero causándole un daño progresivo en el tiempo. Distinto a lo que pasa, por ejemplo, en el contexto de las infecciones microbianas, en donde vemos que el daño es más bien rápido, en fase aguda. En competencia, vamos a ver dos especies que necesitan el mismo sustrato y una de ellas va a buscar las estrategias para poder utilizarlo rápidamente, dejando a la otra desprovista del sustrato. Y en el amensalismo, donde obviamente ninguna de las dos va a poder interactuar adecuadamente y se van a ver una beneficiada porque la otra se va a ver inhibida por la presencia de la primera. Entonces, en el caso de la sinergia o sinergismo, hay una interacción positiva entre ambas especies. Hay interacción obligatoria entre ambas. Para que subsistan, tienen que estar las dos especies. El mutualismo va a conllevar una interacción de dos especies, pero que no es obligatoria. Por ejemplo, la rémora con el tiburón. El tiburón puede subsistir porque él se alimenta de carne. La rémora puede subsistir porque igual se va a alimentar de peces pequeños. Pero ¿cuál es la ventaja para la rémora? Que obviamente cuando está cerca del tiburón va a poder eventualmente alimentarse con mayor facilidad por los restos que va dejando el tiburón al comer. Pero de paso, la rémora va limpiando el segmento externo del tiburón, lo que permite por lo tanto que el tiburón no se infecte. Por lo tanto, ambos se ven beneficiados, pero no es necesario que convivan. Una rémora perfectamente puede vivir independientemente de un tiburón perfectamente vive sin necesitar de la rémora, pero se potencian cuando ambos están juntos. El comensalismo, donde no hay daño. Muchas de las bacterias que conviven con nosotros en la superficie, en la piel, no nos causan daño, van a ser más bien comensales, ¿no? En el caso de la sinergia, con lo que pasa respecto a Escherichia coli, por ejemplo, Escherichia coli como comensal nuestro también tiene un efecto sinérgico. Si bien sobrevive en tracto digestivo, para nosotros es beneficiosa cuando es capaz de metabolizar algunos sustratos y transformarlos en nutrientes que son útiles para nuestro proceso y que nosotros ahora sí podemos absorber, como pasaba por ejemplo con la vitamina K. Pero tenemos también, como decíamos, casos en los cuales se ve más bien un daño sobre una de las especies, como pasa en la competencia. Las dos especies compiten por el mismo sustrato, sobrevive el más apto. En el amensalismo, una de las especies va a inhibir a la otra y se ve beneficiada entonces esa especie, y la segunda es la que se ve perjudicada y disminuye su número. En el parasitismo, ¿qué vamos a observar? Una especie coloniza a otra y le va a causar un daño que va a ser progresivo en el tiempo. Diga. ¿El amensalismo cómo puede inhibir la molécula? Por ejemplo, liberando algunas toxinas que van a impedir entonces que la otra utilice sustrato. O eventualmente generando algunas moléculas. Por ejemplo, a veces pasa que hay moléculas señal que hacen que por lo tanto se inactiven procesos metabólicos internos de algunos microorganismos. Es lo mismo que pasa con algunas subpoblaciones celulares de nuestro organismo. O procesos de depredación. El clásico, el gato comiéndose el ratón. O un pájaro, como los cernícalos o como los tuques que ustedes ven a veces acá en la mañana, cuando baja y caza a otro pájaro o caza a un ratón. Un aguilucho, por ejemplo. ¿Qué es lo que ocurre en ese caso? Una especie se come a la otra.
Entonces, si ahora esto lo llevamos al terreno microbiano, nos vamos a encontrar con que la patogenia, es decir, la causa de enfermedad, del punto de vista microbiano, no es otra cosa que el resultado de una interacción entre el hospedero, nosotros o un animal, y el microorganismo. Pero una interacción que va a ser generalmente negativa, o sea, el microorganismo nos causa daño. Va a haber una consecuencia en este caso que va a ser justamente el daño causado al hospedero. Ahí entonces surgen dos conceptos que vamos a empezar a usar ahora y que tienen relevancia desde el punto de vista clínico. El de patógeno y el de infección. ¿Qué se entiende por patógeno? Aquel agente infeccioso que puede comportarse ya sea como parásito, es decir, colonizar a otro y causarle daño, y que puede causarle, por lo tanto, una lesión o alteración celular, tisular u orgánica. Recuerden que no solamente hay daño en células, hay daño en tejidos, hay daños en órganos, en sistemas de órganos. ¿Qué va a ocurrir como consecuencia de esto? Daño funcional, no solamente el daño estructural. Piensen en lo que van a exponer hoy día en los seminarios. Buena parte de los microorganismos de que ustedes van a hablar son causales de enfermedad, ¿cierto? Sí. ¿Por qué se caracteriza una enfermedad? Por síntomas y signos reconocibles. Un signo es un cambio evidente y medible. Un síntoma es más bien un cambio subjetivo, que el propio paciente es capaz de percibir y que el paciente dimensiona en cuanto a su impacto. Por ejemplo, cuando ustedes se pegan y sienten dolor, el dolor es un síntoma, pero la inflamación que ocurre va a ser el signo. ¿Cómo interpretan un síntoma en un animal si un animal no habla? A través de signos. Por las cosas que hace. Por lo tanto, lo evidencian con los signos que ustedes van a ver y con el comportamiento que éste tenga, ¿cierto? Pero también, ¿cómo lo interpretan? En base a cómo les hace el relato, en este caso, el humano responsable de ese animal. Es lo mismo que cuando se trata, en este caso, a un niño en el ámbito humano. Es muy difícil, sobre todo los niños menores de 3 años, lograr interpretar los síntomas en ellos. Va a ser el adulto el que haga el relato. Es lo mismo que pasa en el contexto veterinario. Cuando ustedes traten con una mascota o con un animal de producción ganadera, va a ser un humano el que les haga el relato, ¿cierto? Pero ustedes van a lograr ver el daño que tiene. Ustedes van a ver qué síntomas presenta, van a detectar si hay inflamación, si hay enrojecimiento, si hay pápulas, si hay abortos, si hay eventualmente necrosis. Y por lo tanto van a tener signos que demuestran que hay un proceso, en este caso, de daño o enfermedad. Y en este caso, recordemos que si hablamos de microorganismos, desencadenan infección. ¿Y la infección qué es? Es el ingreso o adquisición del patógeno, del microorganismo que causa el daño, dentro del hospedero. ¿Quién es el hospedero? En este caso el animal, o bien el humano. Donde normalmente, decimos normalmente porque esto ocurre en la mayoría de los casos, va a haber multiplicación del microorganismo. Ocasionalmente, y eso ustedes lo han visto más bien en el caso de la asignatura de parasitología, puede pasar que un agente parasitario no se multiplique dentro del hospedero, ¿sí? Pero la mayoría de las veces, y sobre todo en el caso de los microorganismos sí se reproducen y multiplican cuando afectan a un paciente animal o un paciente humano. Y potencialmente va a causarle daño. Allí entonces vamos a ver que ocurre una interacción de 3 componentes que forman la tríada sanitaria. El ambiente, el hospedero, que somos nosotros o el animal, y el agente causal de la enfermedad, el microorganismo o el parásito. Y por lo tanto, vamos a ver que hay condicionantes genéticas del microorganismo, hay condicionantes genéticas del hospedero, condicionantes nutricionales, condicionantes socioculturales, el comportamiento que tenga el hospedero, que también condicionan el cómo ocurre en este caso la infección. Condiciones ambientales. Hay ciertos procesos de infecciones que ocurren más frecuentemente en climas templados como el nuestro y no se dan tanto en climas fríos o en climas cálidos. Hay otras enfermedades, y lo han visto sobre todo en parasitología, que se dan más en climas templados, en climas tropicales, que son más húmedos, más cálidos. Y otras que se dan más probablemente en climas fríos. Vemos también que obviamente las condiciones de humedad, de pH, de nutrientes, también influyen.
Y respecto al microorganismo, recuerden que también la capacidad de adquirir genes de resistencia o de desarrollar estrategias evolutivas van a ir de la mano con que el microorganismo se vuelva, por lo tanto, potencialmente más agresivo en un cuadro de enfermedad. Y si hablamos de una enfermedad, hay otro concepto que va a surgir, el de virulencia. La virulencia se refiere a cuán agresivo va a ser en el curso de una enfermedad un agente microbiano, o sea, cuánto daño le causa al paciente. Mientras mayor sea la virulencia, más probable es que ese microorganismo desencadene un cuadro de enfermedad y que obviamente esta enfermedad sea más grave. El segundo elemento a considerar es la cantidad de microorganismos, la dosis microbiana de infección, que tiene que ver con el número de gérmenes, el número de microorganismos que necesitamos para que ocurra la infección. Hay algunos microorganismos en que basta con una sola bacteria para poder empezar un proceso infeccioso. En otros necesitamos 10, en otros vamos a necesitar miles. Por lo tanto, también va a depender mucho de ciertas características entre el huésped y el microorganismo para que esa interacción favorezca el curso de la enfermedad. El otro concepto que surge en este caso, y que lo acabábamos de ver en el módulo anterior, son los mecanismos de resistencia del hospedero. No basta con que entendamos que también los microorganismos tienen resistencia a antibióticos. También recuerden que el animal, igual que el humano, tiene un sistema inmune que le ayuda a defenderse frente al microorganismo. Recordemos que mientras la inmunidad y también el uso de los medicamentos sean parte de las estrategias que nosotros utilicemos, es menos probable que un curso de enfermedad logre progresar adecuadamente si iniciamos tempranamente, en este caso, las estrategias de farmacoterapia con un paciente. Lo mismo pasa con el sistema inmune. En un paciente adulto del rango de edad nuestra, estoy hablando de los 20 a los 50 años de edad, tenemos una particularidad. Nuestra inmunidad en general es bastante eficiente. En un animal, en el equivalente al estado adulto humano, pasa lo mismo. El sistema inmune de ese animal también es bastante eficiente, bastante potente, y es capaz de defenderlo de cualquier proceso infeccioso. Pero ¿qué pasa con un cachorro? ¿Qué pasa con un niño de menos de 2 años de edad? ¿Qué pasa con un adulto mayor o un animal envejecido que ya está en los últimos 2 años de su vida? Su inmunidad es menor. En el caso del cachorro, en el caso del niño, porque recién está madurando el sistema inmune. Pero en el caso del adulto, en el caso del adulto mayor o el anciano dentro de los animales, baja porque hay un envejecimiento que implica más destrucción de elementos inmunológicos. Por lo tanto, se hace más pobre su respuesta inmune y es más probable que se muera por infecciones. De hecho, en el caso del adulto mayor, la mayoría de los pacientes hospitalizados adultos mayores se mueren por bronconeumonía secundaria a otra enfermedad. En el caso de un animal que esté hospitalizado, que sea un animal viejo, de 14 o 15 años de edad, en el caso de un perro, por ejemplo, también lo más probable es que tenga enfermedades de base, como una diabetes, podría tener nefropatía, podría tener artrosis, y eso va a ir de la mano porque también el sistema inmune ya está empezando a fallar. ¿Qué más va a pasar? Que cuando ese animal se enferme y tenga, por ejemplo, un resfrío, puede pasar a bronconeumonía, porque las defensas no fueron capaces de contener la infección viral y ahora hay una infección bacteriana que empieza a aprovechar esta baja de defensa. Y el animal se termina muriendo por la bronconeumonía. Por lo tanto, el factor de resistencia del hospedero, relacionado principalmente entonces con la inmunidad, pero también secundariamente con cómo usemos adecuadamente los medicamentos, va a ser un elemento a considerar cuando tengamos entonces que establecer la relación del curso de una enfermedad con un agente microbiano. Obviamente, mientras mayor la capacidad de resistencia del hospedero, menos probable es que tenga enfermedad. ¿Quiénes se enfermen más? Los niños y los adultos mayores. ¿Quién se enferma más en el contexto veterinario? Los cachorros, más que los animales adultos. Pero también, ¿quién se enferma más? Aquel animal que esté desnutrido. Recuerden que el estado nutricional también incide en este caso. Un animal que tenga un buen estado nutricional es menos probable que se enferme. Un animal que no tenga enfermedades de base, ni enfermedades congénitas, ni metabólicas, es más probable que también tenga mejor resistencia frente a un cuadro de enfermedad. Ahora, hay que considerar también que no en todos los casos la misma cantidad de microorganismos va a desencadenar la infección para distintos microorganismos.
¿Qué significa eso? Que puedo tener una especie bacteriana en donde yo necesito una dosis infectante, es decir, una cantidad mínima que sea más baja, y en otra especie bacteriana la cantidad mínima de microorganismos tiene que ser mucho mayor. Cuando hablemos de dosis mínima infectante, el concepto general que hay que entender es que cuánto es el mínimo número de microorganismos que requiero para que un paciente se enferme. ¿Ya? Y cuando hablamos del otro concepto que va a aparecer acá, que es el de dosis letal media o dosis letal 50, se refiere a cuánta es la cantidad de material infeccioso que es capaz de causar la muerte del 50% de la población de individuos en un determinado periodo de tiempo. Lo que vamos a ver acá en la gráfica se refiere básicamente a cuán virulenta, o sea, cuán agresiva va a ser una cepa microbiana. Acá tenemos en comparación dos especies. Tenemos Salmonella entérica, tenemos Streptococcus pneumoniae, y si ustedes observan bien acá, en un experimento que se hizo al hacerle, en este caso, inoculación con microorganismos a animales, se ha observado que para el caso de Streptococcus pneumoniae, para desencadenar un proceso infeccioso, basta con una dosis bastante pequeña, apenas 100 bacterias, para causar el cuadro infeccioso. En cambio, en el caso de la Salmonella entérica, se necesitan por lo menos unos 10.000 a 100.000 microorganismos para causarle, en este caso, el proceso infeccioso. Por lo tanto, esto habla de que no todas las especies microbianas van a tener el mismo potencial virulento, y por lo tanto, algunas bacterias necesitan menor número de microorganismos colonizando al paciente para causar la infección, y otras necesitan de una mayor cantidad para causarle entonces el proceso infeccioso al paciente. Esto va a ir de la mano también, por lo tanto, con otro concepto, que es el de transmisión, que se va a subclasificar en dos categorías, la transmisión directa y la indirecta. ¿A qué se refiere la transmisión? A cómo pasan los microorganismos hacia el hospedero. La transmisión directa se refiere a aquellos que van a ser transmitidos de un animal a otro o de una persona a otra por contacto físico entre la fuente de infección y el hospedero susceptible. ¿Cómo se da en este caso? Contacto sexual, boca, mano. Por eso es importante que cuando tosen, por ejemplo, se tapen con el antebrazo o se tapen con el pliegue del codo y no con la mano. Porque cuando ustedes tosen y se tapan con la mano, cargan de bacterias acá, y después, si se les olvidó lavarse las manos, le dan la mano a otra persona, y esa persona la lleva a la boca y se infecta. Esa es una de las formas más frecuentes, por ejemplo, de transmitir el resfrío. De ahí la importancia de que nos lavemos las manos también. Bajamos la carga microbiana que se ha ido cargando obviamente en el tiempo. En el caso de las relaciones sexuales, recordemos que al ser un ambiente húmedo del área genital favorece la proliferación microbiana, y por lo tanto, un paciente que esté infectado, hablamos de paciente animal o paciente humano, le transmite a otro paciente, obviamente durante el acto sexual, la carga microbiana. En el caso de las ITS en humanos es muy frecuente que justamente gonorrea, candidiasis, sífilis se transmitan justamente por el contacto de fluidos, especialmente cuando la higiene en el área genital no es la más adecuada. Pero también por vía digestiva. Recordemos que a través del beso puede pasar también eventualmente microorganismos. En la regurgitación que hacen, por ejemplo, las aves cuando le pasan el alimento a sus crías, también pasa carga microbiana, que en el caso del cachorro o de la cría van a permitir, por ejemplo, que él se cargue también de microbiota comensal, pero a veces pasan también patógenos. Ahora, en este caso entonces no van a haber objetos intermediarios. La transmisión es directa por contacto entonces con el animal o con el humano. Dentro de una misma especie, entre individuos de esa especie, entonces los contactos se dan de esta manera, por contacto físico directo, pero también por contacto interespecies. ¿Qué pasa cuando un niño juega con un perro que tenga tiña? También obviamente se va a contagiar por los hongos por el contacto directo cuando le hace caricias al perro.
Eventualmente también, si el niño tiene hongos en sus manos, por ejemplo cuando tienen tiña también entre los pliegues de los dedos, también se lo pueden traspasar al perro o al gato cuando le hacen cariño. Cuando los niños dejan que los perros los lamban, que los langueteen, también obviamente se cargan con microorganismos. Y también se los pueden traspasar obviamente a su mascota. Pero también existe la transmisión indirecta, por ejemplo cuando consumimos alimentos regados con aguas contaminadas. Aquí son más bien fómites, objetos inanimados los que participan del proceso. Por ejemplo, la ropa. De ahí que es importante que dejemos el uniforme clínico, que dejemos el delantal en el laboratorio o en el pabellón y que no andemos con él de un lado a otro. Lamentablemente cuando ustedes tienen que hacer la práctica tienen que ir obviamente con el uniforme, pero pónganse un delantal encima, porque ese delantal no es como el elemento de protección personal que va a cargarse con los microorganismos. La idea es que ojalá nadie ande con el uniforme de trabajo dentro de la locomoción colectiva, porque si el uniforme es nuestro elemento directo de protección personal, está cargado con microorganismos, o que vienen de la casa, o que van desde el centro de salud donde trabajemos, sea una clínica veterinaria, sea un hospital, sea un laboratorio. ¿Ya? Los utensilios de cocina, los cuadernos, los teléfonos, todo está cargado con microorganismos. Por lo tanto, recordemos que todo potencialmente puede tener algún agente infeccioso. Animales infectados, ¿qué pasaría el día de mañana? Obviamente, si ustedes no se pusieron guantes como elemento de protección personal y están examinando, por ejemplo, un perro que tenga un absceso. O cuando tienen, por ejemplo, que hacer tacto vaginal en una vaca en producción animal. Podrían eventualmente quedar con microorganismos en su mano y también ustedes se podrían infectar. Por lo tanto, ahí también es importante tomar en cuenta que estos distintos objetos pueden, por lo tanto, ser transmisores de infecciones. Aerosoles, cuando tosemos, por ejemplo, una gotita que salga expulsada en la tos o el estornudo, viaja hasta 8 metros de distancia. Eso explica por qué dentro de la misma sala basta que haya una sola persona resfriada y en menos de una semana todos se enfermaron. Las gotitas, al viajar varios metros de distancia, son capaces de diseminar la carga microbiana entonces a bastante distancia. Va a haber también transmisión a través de objetos que se van a comportar como vehículos de conducción de esos microorganismos. Por ejemplo, las moscas, por ejemplo, las cucarachas. Portan microorganismos cuando se paran en alimentos, en basura, en materia fecal. Y después cuando se dispararon en la comida, cargan con microorganismos, obviamente, el alimento. Por eso la importancia del control de plagas que se hace. Los ratones también. Nosotros mismos, recuerden que nosotros tenemos también microorganismos en nuestro cuerpo. El aire. ¿Qué pasa cuando sopla viento y empiezan a volar esporas de hongos a distancia? También esas esporas de hongo pueden ser inhaladas luego por un paciente. Alimentos contaminados, recuerden que al regar con aguas de aceite las frutas y las verduras, las contaminamos también con microorganismos o con formas larvarias o quísticas de parásitos. Fluidos como la sangre, la saliva, la lágrima, pueden portar microorganismos. La transmisión vectorial, recuerden que hay insectos, como el caso de los mosquitos, que pueden ser portadores de microorganismos o parásitos. En el caso de los mosquitos habitualmente sirven como un hospedero intermediario donde hay parte del ciclo vital del parásito o el microorganismo. En el caso de la vinchuca, pensemos para el caso de la enfermedad de Chagas, se comporta también como un hospedero que cumple parte del ciclo biológico para el parásito. Transmisión vertical, que no es solamente la placentaria que allí aparece, sino también a través de la lactancia. Cuando una hembra, en el caso de la toxocariasis, por ejemplo, le traspasa a los cachorros de gato o a los cachorros de perro toxocara, lo hace a través de la placenta. En el caso del Toxoplasma gondii, que es un parásito, la hembra de gatos que esté preñada se lo puede traspasar por vía placentaria a sus cachorros, pero también se lo puede traspasar en el amamantamiento. En el humano también pasa lo mismo. Hay infecciones microbianas, ahí por ejemplo surge el caso de la mastitis, donde a veces hay infecciones estreptocócicas o estafilocócicas que están ocurriendo en el interior de la paciente. Puede haber una sepsis, y si hay una sepsis, está viajando por torrente sanguíneo. Puede por lo tanto salir por la leche. Y en ese caso va a pasar al neonato también a través del amamantamiento.
Por lo tanto, hablamos más bien de transmisión vertical, no solamente por vía placentaria, sino también a través del proceso de lactancia. ¿Bien? Ahora, es distinto el proceso de transmisión a lo que vamos a conocer como vías de ingreso o vías de transmisión, pero están conectados. ¿Y por qué están conectados? Porque la vía de transmisión es por donde entonces llega al interior del organismo del hospedero. Puede ser por piel, por ejemplo en heridas, por ejemplo en quemaduras. ¿Cuántas veces nos han cortado alguna vez con una hoja o con un cuchillo en la casa? Cuando han estado cortando de repente, están pelando una fruta y pasan a llevar con el cuchillo un poco de piel. Se hace una herida. Por esa herida pueden ingresar microorganismos. Por vía digestiva, cuando comemos, obviamente. Por vía respiratoria. El caso del resfrío, basta la inhalación de aire que esté en este caso cargado con microorganismos y con gotitas que quedaron en la salivación, que está flotando ahora, para que nos enfermemos. Por vía urinaria. Recordemos que en el caso de las infecciones urinarias, en el caso de la especie humana por lo menos, se dan con bastante frecuencia por un problema de aseo genital inadecuado, sobre todo en las niñas y en los adultos mayores. Normalmente el aseo genital, en el caso de la mujer, tiene una complicación. Como la zona del periné separa apenas el introito de la vagina respecto al ano, la distancia entre el ano y la vagina es muy corta. Como si fuera poco, la uretra en la mujer es bastante corta, 4 centímetros, versus el promedio de 15 centímetros de la uretra del hombre. ¿Qué es lo que va a pasar por lo tanto? Que cuando una niña pequeña va al baño y está recién aprendiendo a limpiarse, muchas veces después de defecar se limpia hacia adelante. Arrastra materia fecal con microorganismos, caen al introito, por lo tanto hay una infección urinaria. En los adultos mayores puede pasar que, o porque nunca aprendieron a hacerse bien el aseo genital, o porque se les empezó a olvidar, pasa este mismo proceso. Entonces cuando se limpia, también arrastran microorganismos a la vagina y ocurre una infección urinaria. Y la infección urinaria más frecuente, en el caso del humano, es por Escherichia coli. Y ojo, porque en animales también puede pasar. Pensemos que el gato y que el perro, que tienen un grado de flexibilidad bastante amplio en cuanto a la estructura de su columna, se limpian muchas veces con la lengua en la zona anal y después se limpian en la zona genital, por lo tanto pueden arrastrar microorganismos con la lengua o a la vagina en el caso de la hembra o a la estructura del glande peneano en el caso de los machos, y por lo tanto también obviamente pueden haber infecciones urinarias en este caso por el proceso de aseo que se hace en este caso en las mascotas. Puede haber obviamente infecciones que van a tener como vía de acceso la vía genital, particularmente en el caso de las infecciones de transmisión sexual, y por lo tanto ingresan por el contacto entre el pene y la vagina, en este caso. ¿Ya? Ahora, cuando ocurre el proceso de infección, lo que va a desencadenar muchas veces la infección va a ser un proceso de enfermedad. Y esa enfermedad se caracteriza porque va a estar formada básicamente por un proceso derivado de las siguientes etapas que vemos acá. La primera etapa es la fase de incubación, que es el tiempo entre el inicio, cuando recién ingresan los microorganismos, hasta que aparezca el primero de todos los síntomas. Pensemos cuando se resfrían. ¿Cuánto tiempo pasa desde que probablemente estuvieron en contacto con alguien resfriado hasta que les empieza a doler la cabeza, o se sientan mal, o empiecen a sentir un poco de cansancio y decaimiento? Unos 2 o 3 días. Ese periodo se llama periodo de incubación. No tienen síntomas todavía. Pero cuando aparece el primer síntoma, se acaba el periodo de incubación y empieza la siguiente fase, que se llama pródromo o periodo prodrómico. Esta es la etapa propiamente tal de sintomatología, más crítica. Es un periodo relativamente corto, posterior a la incubación, en donde aparecen los síntomas iniciales, cuando más mal nos sentimos. Y empiezan gradualmente los síntomas a volverse de moderados en síntomas más intensos. Pasando entonces a la tercera fase, la fase de desarrollo. Ahora es cuando ya tenemos romadizo, ahora es cuando tenemos flemas, ahora es cuando nos duele para tragar y hablar. Y en esta etapa vamos a ver un desarrollo subclínico, o sea, hay muy pocos síntomas o a veces ni siquiera los notamos. O sí puede haber una fase sintomática bastante evidente. Hay pacientes en donde los síntomas son demasiado intensos y se nota bastante. Hay pacientes que, resfriándose por ejemplo,
Ya no pueden hablar al segundo o al tercer día desde que empezó la infección. Hay pacientes que ni siquiera se pueden levantar de la cama, incluso algunos con fiebre. En los síndromes diarreicos pasa lo mismo. Pensemos en el ámbito veterinario. Un cachorro con parvovirus, después de varios días de incubación de la infección, habitualmente los cachorros debutan o con una neumonía o debutan con un cuadro diarreico con sangramiento. Y los síntomas pueden ser tan intensos que incluso el perrito o el gato cachorro se muera por deshidratación y por hemorragia. En esta fase, en la fase de desarrollo, es cuando ocurre justamente la aparición de esa sintomatología bastante más intensa. Ahora, habitualmente en esta etapa, el animal o el humano actúan como reservorio de la infección y de la enfermedad. Es decir, ellos nos van a contagiar. El paciente que está estornudando y que está eliminando moco en un resfrío, cuando tose, disemina el virus y así nos enfermamos. En el caso del cachorro de perro o de gato con parvovirus, cuando esté eliminando la diarrea sanguinolenta y cuando esté eliminando flemas, está diseminando el virus entonces y sus hermanos, porque eso habitualmente afecta a toda la camada después, se van a contagiar. ¿Ya? La siguiente fase es la fase de declinación. Puede durar unas pocas horas hasta varios días. ¿Qué es lo que empieza a pasar? Empezamos a aliviar. En la fase de declinación, si el paciente sobrevivió a la infección, vamos a ver obviamente que ocurre el mejoramiento respecto a la sintomatología. Se atenúan los síntomas. ¿Por qué? Porque el sistema inmune ahora por fin está conteniendo el foco infeccioso. Junto con lo que ustedes ven hasta este momento, vamos a ir viendo que aumenta la colonia microbiana. Si aumenta el número de microorganismos, más intensos son los síntomas. Pero en paralelo, el sistema inmune también responde. ¿Y cómo lo hace? Aumentando el número de glóbulos blancos y de anticuerpos que van a atacar a ese agente infeccioso. Y eso va de la mano con que hay un combate entre el sistema inmune y el microorganismo causal de infección. Por eso los síntomas. Sin embargo, en esta etapa de declinación, aunque empiecen a disminuir los síntomas y signos, puede haber una infección secundaria. ¿Por qué? Porque la inmunidad está ocupada conteniendo esta infección inicial. ¿Qué es lo que va a pasar como el sistema inmune está tratando de contener ese foco infeccioso? Otro microorganismo se aprovecha de este contexto y nos afecta. Eso es lo que le pasa, por ejemplo, a un adulto mayor. Se puede resfriar y como obviamente va a estar en fase de declinación recuperándose, y también se está recuperando el sistema inmune, puede que una bacteria que cause bronconeumonía lo afecte. Y así es como el paciente se infecta con una bronconeumonía. Más aún cuando el paciente no se apega a los cuidados o tratamientos que se le indican. Y la última fase es la fase de convalescencia, en donde obviamente ya el paciente se recupera y vuelve a la normalidad. Es lo que nos pasa habitualmente al término entonces de un resfrío. ¿Después de cuántos días empieza la fase de convalescencia en un resfrío? Un par de semanas, unos 10 días. ¿Y qué empieza a suceder? Ya no tenemos tomadizo, ya no nos duele la garganta, nos empezamos a sentir mejor, nos dan ganas de salir a caminar, nos dan ganas de movernos, comemos con más ganas. A algunos se nos pasa la mano comiendo. Nos recuperamos. Ahora, en lo particular entonces, estas características del cuadro clínico que acabamos de ver van de la mano con las propiedades patogénicas de los microorganismos. Entonces, ¿con qué nos vamos a encontrar? Con que cuando las bacterias son transmitidas de un huésped portador a uno susceptible, es decir, aquel que puede eventualmente enfermarse, se necesitan algunas condiciones para que ingresen los microorganismos, para que se adhieran a los tejidos, para que puedan causarle entonces daño, para que puedan evadir el sistema inmune y para que por lo tanto desencadenen la enfermedad. ¿Qué es lo que va a ocurrir entonces? Que van a haber dos mecanismos por los cuales el microorganismo entonces ataque al paciente. Uno, la invasión o invasividad en los tejidos, y el otro, la toxigenicidad, es decir, además de invadir, produce toxinas. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que una vez que el microorganismo se adhiere a los tejidos y empieza a colonizarlos, va a haber entonces un desarrollo de procesos de transformación, va a haber síntesis de toxinas, va a haber síntesis de invasinas. Las invasinas permiten que pueda, por lo tanto, invadir, que se pueda meter en los tejidos. Las toxinas desencadenan daño, por ejemplo, fiebre, por ejemplo, bloqueo de actividad muscular. Pero obviamente también necesitamos que el hospedero tenga
cierta condición que es la de hipersensibilidad, es decir, el paciente en este caso reacciona frente a estos mecanismos desarrollados por el agente microbiano. En el caso de la infectividad, se refiere básicamente a la capacidad que tiene el microorganismo para adaptarse al hospedero. La patogenicidad se va a referir a la capacidad de causarle la enfermedad, y la virulencia se refiere al grado relativo de patogenicidad, o sea, cuán agresivo es en causarle los daños, y por lo tanto, cuán severa va a ser en este caso la acción que va a tener sobre el paciente. Por ejemplo, vamos a ver que en algunos casos van a tener ciertas enzimas que son responsables del daño que le ocurre y también de la invasión. Así, hay bacterias que tienen hialuronidasa. La hialuronidasa permite destruir el ácido hialurónico, rompe por lo tanto tejido conectivo. Esa es la razón, por ejemplo, de que haya abscesos que causan destrucción de la zona del conectivo en la piel. Y por lo tanto, el por qué se infecta eventualmente una herida y se destruye también la herida producto de la infección va de la mano con que va a haber esta capacidad de producir esta enzima. Bacterias gram positivas, como los estafilococos, cuentan con hialuronidasa. También existe otra enzima que se llama coagulasa, también presente en los estafilococos. ¿Cuál es la acción de la coagulasa? Desencadena una acción similar a la tromboquinasa, o sea, la formación de un coágulo. El nombre nos dice justamente la acción. Por lo tanto, en el paciente se tienden a formar trombos o coágulos y eso explica el por qué va a tener falla vascular. Implique, por lo tanto, luego falta de irrigación en algunos tejidos u órganos. También existen en el caso de los estreptococos y los estafilococos algunas quinasas, estreptoquinasa, estafiloquinasa, que son capaces de catalizar la destrucción de la red de fibrina. Existen colagenasas. Las colagenasas, como el nombre lo dice, destruyen colágeno, por lo tanto se destruye el conectivo. Existen leucocidinas. Estas, particularmente, van a tener la propiedad de aniquilar a los glóbulos blancos, a los leucocitos. Algunas especies patógenas de estafilococos y estreptococos tienen leucocidinas y por lo tanto son responsables de la destrucción de los glóbulos blancos de la sangre del paciente. En la práctica el paciente se queda sin defensas. Por lo tanto, esas enzimas, si las sumamos con la acción de algunas toxinas, van a ser responsables de los mecanismos de daño que vemos en una enfermedad en un paciente. En el caso de las toxinas, las subagrupamos en dos categorías. Exotoxinas, que van a estar habitualmente en la superficie del microorganismo, y endotoxinas, aquellas que habitualmente están integradas en la estructura del microorganismo o que son producidas por este. Por ejemplo, dentro de las exotoxinas pueden tener proteínas, producidas por gram positiva principalmente, habitualmente asociadas a citoplasma. Muchas de estas exotoxinas podrían ser secretadas, pero también hay algunas exotoxinas que no son secretables, sino que son parte integral de la membrana citoplasmática. Generalmente tienen un potencial antigénico bastante alto, por lo tanto a partir de ellas pueden diseñar vacunas, o podríamos eventualmente desencadenar una respuesta inmune potente en el paciente. Muchas veces son de un alto potencial toxigénico, o sea, tienen capacidad de causarle un daño severo al organismo, por ejemplo fiebre, por ejemplo fallo renal. En general son muy específicas en cuanto al tipo de enfermedad que van a causar, pero pueden ser también termolábiles, o sea, si yo aplico temperatura, altero esas toxinas. Eventualmente son transformadas en toxoides cuando las sometemos a formaldehído. Eso explica el por qué se pueden usar eventualmente en vacunación. Pierden la capacidad de desencadenar daño en el paciente. Pero hay que tomar en cuenta también que el envejecimiento puede inactivarla, o sea, mientras más tiempo pasan los microorganismos en el paciente también pueden verse dañadas. Pueden haber también procesos de sensibilidad de estas toxinas externas porque se expongan a enzimas proteolíticas. Cuando los macrófagos sintetizan enzimas proteolíticas pueden destruirlas por lo tanto. Y también hay que recordar que eventualmente desencadenan un proceso de inmunidad bastante sólido y que va a ser duradero. Habitualmente las exotoxinas son las responsables de que el paciente desarrolle una respuesta inmune permanente al microorganismo. En cambio, las endotoxinas más bien son a base de lipopolisacáridos de membrana, suelen participar más bien
de la estructura de bacterias gram negativas en la conformación de su pared celular, no son excretables porque están integradas en la membrana. Tienen baja antigenicidad, baja toxicidad, generalmente son responsables de síntomas más bien inespecíficos o generales, pero son termoestables. O sea, aquí si yo aplico temperatura no se degrada. No son modificables por la formalina. Son resistentes al proceso de envejecimiento y a la acción de proteólisis enzimática, y son débiles en cuanto a la característica de inmunidad. En el caso de las exotoxinas en particular, y ya creo que con esto terminamos hoy la exposición, tenemos particularmente algunas bacterias que poseen exotoxinas bastante potentes. Por ejemplo, los Clostridium, Botulinum y Tetani poseen toxinas que causan daño neurológico. Ambas poseen neurotoxinas que causan parálisis por contracción muscular permanente. Clostridium botulinum, Clostridium tetani son entonces los causales de parálisis muscular. Clostridium botulinum, ¿en qué caso? Cuando consumen alimentos que dejaron descomponiéndose a temperatura ambiente. El arroz, los fideos se cargan con este tipo de bacterias. La toxina botulínica, ustedes la han escuchado en otro contexto, el Botox. Se saca justamente de Clostridium botulinum. ¿Qué es lo que ocurre con la toxina botulínica? Causa parálisis muscular. Por eso se usa en este caso para que no se mantengan las arrugas en los pacientes. ¿Ya? En cambio, el Clostridium tetani posee una toxina que se llama toxina tetánica. A partir de ella se hace una modificación y se crea el toxoide tetánico que se aplica en la vacunación triple, en la DPT, contra la difteria, contra el tétanos y contra Bordetella pertussis, que son causales de coqueluche, tos convulsiva, causal de tosferina, causal de difteria y en este caso causal de tétanos, una contracción sostenida que puede llegar incluso a la parálisis de corazón y de los músculos de las costillas y el diafragma. Corynebacterium difteria, la bacteria que causa justamente el cuadro llamado difteria, tiene una toxina llamada toxina diftérica, que en este caso lo que hace es inhibir la síntesis proteica de los organismos a los que afecta. En el caso de Staphylococcus aureus, es capaz de causar infecciones de mucosas, infecciones piógenas, mediante la proliferación de glóbulos blancos en la zona que van a intentar contenerlos, se forman abscesos, por lo tanto muchas veces en esas zonas. ¿Qué es lo que posee Staphylococcus aureus? Una levotoxina, que es necrotizante y hemolítica, o sea, se produce daño del tejido, muerte de este y además se produce hemólisis. Pero también pueden poseer eventualmente enterotoxinas y causar de esa manera intoxicaciones alimentarias. ¿Qué le pasa al paciente cuando consume un alimento descompuesto por Staphylococcus aureus? Que las toxinas del estáfilo le causan vómitos y diarrea aguda. Escherichia coli en algunos casos puede causar gastroenteritis, porque posee también una enterotoxina que es capaz de mantener abiertos los canales iónicos de los enterocitos y por lo tanto se pierde agua. Entonces el paciente tiene diarrea acuosa abundante. Y en el caso de Streptococcus pyogenes, lo que vamos a ver es que afecta mucosas, causa fiebre y tiene una toxina eritrogénica que es capaz de causar un cuadro que se llama fiebre escarlata. Le aparecen manchas rojizas en la piel al paciente. Pero en el caso de las endotoxinas, y ya con esto cerramos, pueden haber distintos tipos de efectos. Habitualmente en dosis altas, al cabo de un par de horas van a haber un choque irreversible con diarrea severa que puede causarle la muerte, en este caso al animal o al humano. Cuando se aplican en dosis bajas, o sea, cuando la carga microbiana es bastante menor, puede haber fiebre, leucopenia, pérdida de glóbulos blancos, por lo tanto. Puede inducir aborto, puede haber hiperglicemia y puede haber trastornos circulatorios. Por lo tanto, en el caso de Brucella abortus, esta podría ser la razón de por qué justamente desencadena la necrosis y el daño en los cotiledones, endotoxina que ella va a poseer. ¿Bien? Entonces, en esta última presentación agrupamos en lo general cuáles son los cursos de una enfermedad en base a un proceso infeccioso, y tiene mucha relación con lo que ustedes ahora van a exponer en el laboratorio en los seminarios, porque ustedes van a hablar hoy día de microorganismos que causan enfermedades, particularmente en el ámbito veterinario. Algunas son zoonóticas y que tienen una relación con lo que acabamos de ver, justamente la evolución de un cuadro de